estamos hablando de cómo sanar a la familia y en la semana el Señor me dijo, tienes que llegar hay un mensaje en mi corazón. Sé que las maldiciones se están moviendo de una manera exagerada en las familias, las maldiciones ancestrales y muchas maldiciones de pecado. Hoy quiero hablar acerca de eso, cómo cancelar las maldiciones y más bien quiero que las identificar la causa de la maldición. ¿Cómo desearían los demonios poder atormentar a los creyentes sin tener derechos legales? Yo creo que es un deseo que ellos tienen. ¿Cómo quisieran tener más que el poder de una mentira? Todos estaríamos enfermos o muertos. Si los demonios pudieran hacer cualquier daño cada vez que quieran, estaríamos en un serio problema. Lo que te quiero decir es que aún los demonios tienen reglas a las cuales se tienen que acatar. Y quiero que vayamos viendo algunos versículos como los demonios tienen que pedirle permiso a Dios para poder entrar, para poder causar una maldición en alguna familia, en alguna persona, en alguna entidad, en alguna ciudad o nación. Entonces vamos a empezar con el ejemplo del Gadareno. Estamos hablando los miércoles acerca de la guerra espiritual. Creo que el Señor nos está hablando de una manera muy fuerte. Tenemos que levantarnos a hacer guerra espiritual y parte de esa guerra es cancelar las maldiciones familiares, las maldiciones de conducta, las maldiciones en el espíritu, en el alma, en el cuerpo a través de la enfermedad. Y fíjate lo que dice Marcos 5, 12 al 13. Después de que el Señor se acerca a este hombre de Gadaria, al que le llamamos Gadareno, que no tiene nombre, eso quiere decir que esto le pudiera pasar a cualquier persona. Este hombre estaba encadenado, nadie podía detenerlo, era un hombre agresivo, era un hombre que quería hacerse daño y que le hacía daño a los demás. Y llega el momento en que Jesús se acerca, todos los demonios que estaban dentro de él le dicen, por favor, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Satanás tiene un tiempo y hoy la palabra decía, esto tiene un final, y esto me anima y quiero que también te anime a ti. Y dice que entonces esta palabra en el libro de Marcos, el Señor se acerca y les dice, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Legión porque somos muchos. Una legión se ha dicho que tiene de entre 2,000 a 4,000 soldados. Eso es lo que tiene una legión. Entonces dice en los versículos 12 y 13, como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos o un hato de cerdos, los demonios, fíjate, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos y déjanos entrar a ellos. Así que él, Jesús, y subraya esto en tu mente, les dio permiso para que Satanás o sus demonios puedan traer una maldición familiar. Y si tú estás viendo en tu vida, a lo mejor te quedas pensando para tus adentros, ay, en mi familia hay mucho suicidio, en mi familia hay mucho divorcio, en mi familia hay muchas personas deprimidas, en mi familia ha habido muchas muertes, en mi familia, y estas muertes son violentas o son asesinatos, o en mi familia hay mucho alcoholismo, hay mucha drogadicción, hay muchas mujeres solas. Entonces tienes que darte cuenta que estás ante una maldición y esta maldición no viene gratis. Voy a seguir, dice, así que les dio permiso cuando los demonios malignos salieron del hombre, entraron a los cerdos, que eran como unos 2,000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Yo he hecho algunas ahora sí que he hecho algunas ¿cómo se dice? Especulaciones. Yo digo, a lo mejor los demonios los cerdos ni aguantaron los demonios. Los cerdos han de haber dicho, no, mejor me muero, me ahogo con tal de no tener este demonio. ¿Y cuántas personas pueden vivir con un matrimonio donde se están agarrando y hasta me dicen, me voy a divorciar, me voy porque ya no aguanto? Sí. Estos cerdos no aguantaban, pero y como ya lo he dicho, tu refugio no es huir.
Tu refugio no es decir, ya, esto que se acabe. A veces Dios permite las cosas en su bondad porque Él está tratando con la dureza de nuestros corazones. Pero hermanos, ya no podemos seguir con estas situaciones. Y como decía de los valientes de David el miércoles, Sama, ¿verdad? Que se paró en medio de su terreno de lentejas, y a pesar de que todo Israel había huido, él dijo, yo no voy a huir, y se paró en medio y defendió contra los filisteos su campo de lentejas, que pudieran decir, ay, por un campo de lentejas, cálmate. Sin embargo, él dijo, yo aquí me quedo y voy a defender lo que es mío. Así es que esa mujer que Dios te ha dado, ese hombre, esos hijos, esa familia, ese trabajo, esa salud que Dios te ha dado, defiéndela de tu enemigo. En Lucas 22:31 vemos que Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigos. ¿Qué? Que Satanás les ha pedido. Quiere decir que Satanás está pidiendo permiso para zarandearlos. En Marcos 5, 9 y 10, cuando Jesús le dice, bueno, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos, y con insistencia le suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y fue en el 12 y 13 que ya leímos, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así Jesús les dio permiso, nuevamente subraya, les dio permiso, y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en esos cerdos y se precipitaron. Ahora quiero que en este tema, en esta conferencia que estamos dando, que tú puedas entender algo que está en Proverbios 26:2. Esto es muy importante. Este versículo es la médula espinal de esta enseñanza. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto está en Proverbios 26:2. La maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, las maldiciones no pasan simplemente porque los demonios quieren. No, eso los haría imparables. Estaríamos todos enfermos, muertos, y todos estaríamos en el infierno. No, tiene que haber una causa legal, o en otras palabras, una causa legítima. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchos términos de lo que es lo legal, lo que se tiene que hacer en una legalidad, en un marco de la legalidad. En otras palabras, si no hay consentimiento, no hay maldición. Otra vez, si no hay consentimiento, no hay maldición. Y tú me puedes decir, yo no estoy consintiendo que mi marido me golpee, yo no estoy consintiendo que mi esposo me ponga el cuerno o mi mujer se vaya con otro hombre, yo no estoy consintiendo. No, el problema es que no estás luchando con las armas. Hoy nos decía en la palabra profética que Dios nos ha dado armas y que las tenemos que usar, y esas armas nacen de su amor por nosotros. Esas armas salen de la boca. Por eso ten mucho cuidado, no digas tonterías con tu boca. No digas, esto ya no me importa, hay que empezar a poner un freno. Como los caballos se le pone un freno, así hay que poner un freno en nuestra lengua. Si no hay consentimiento, no hay maldición. Quiere decir que yo necesito empezar a luchar con las armas que Dios me ha dado para dejar de consentir ciertas maldiciones. Porque Amós capítulo 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Quiere decir que en algún momento de la historia familiar alguien se puso de acuerdo con el adulterio, alguien se puso de acuerdo con la maldición del alcoholismo, alguien se puso de acuerdo con la maldición de la fornicación. Entonces necesitamos empezar a arrebatarle a los demonios esa legitimidad que tienen para destruir las familias, los matrimonios y las vidas. Dios quiere librarnos de nuestros enemigos. Otra vez, Dios quiere librarnos de nuestros enemigos. Apréndete esto. Dios quiere librarnos de nuestros enemigos, pero no de nuestros amigos. Y si nosotros hemos hecho del odio, la envidia, la frustración, el rechazo, la violencia,
si de todo esto lo hemos hecho nuestro amigo, entonces nos hemos puesto de acuerdo con esas maldiciones, con esos comportamientos, y le hemos dado entrada a esas maldiciones. Entonces estamos con una necedad en el corazón, con una necedad y terquedad en la mente, donde no queremos perdonar. Y vamos a ver, ahora necesitamos reconocer que hay una maldición. Si tú hoy puedes reconocer, es como los que dicen de AA, si puedes reconocer que tienes un problema con el alcohol, entonces podemos ayudarte. Necesitas reconocer que hay una maldición. Hay una maldición de divorcio, hay una maldición de separación de las familias, hay una maldición de hijos pródigos, hay una maldición de hijos mayores del hijo pródigo que creen que en su autojusticia. Hay maldiciones de muchos tipos, y hoy quiero hablar. Porque más importante que reconocer, el primer paso es reconocer la maldición. Ahora, más importante que reconocer la maldición es descubrir la causa. Si nosotros descubrimos la causa, entonces estaremos bien parados en medio de nuestro terreno de lentejas para defenderlo de los demonios. Los demonios deben tener, en otras palabras, lo que te estoy enseñando el día de hoy, es que los demonios deben tener derechos legales. Escúchame bien. Derechos que aún Dios mismo tiene que reconocer para ganar acceso a los creyentes. Porque Dios es justo hasta con los demonios. Esto es impresionante. Dios es un juez justo. Por eso es que Jesús tenía que venir al mundo y pagar por esa justicia. Al morir en la cruz, dice que la paga del pecado es muerte. Quiere decir que todos nosotros habíamos caído de la gloria de Dios. Estábamos destinados a vivir separados de Dios. Ese es el verdadero infierno, vivir separados de Dios. Por lo tanto, otra vez, los demonios necesitan tener accesos legales, derechos que solo Dios, que aún Dios reconozca para ganar acceso en los creyentes, en los cristianos. Sí, los cristianos también podríamos estar bajo una maldición. También los cristianos podrían desviarse del camino del Señor por causa de maldiciones, y por lo tanto necesitamos descubrir la causa. Después de reconocerla, descubrir la causa. Voy a listar algunas maldiciones que vienen a ser fortalezas donde los demonios están trabajando en contra de las familias, en contra de las colonias, porque hay aún, y eso lo seguiremos viendo los días miércoles, que hay potestades, hay autoridades en la demoniología. Cada uno de estos niveles o rangos de poder tienen precisamente una autoridad que se han ganado porque el ser humano se las entregó. Como cuando Adán y Eva, después de haber recibido una orden divina, una disciplina de parte del Señor, porque parte del amor es la disciplina, ellos recibieron: de este árbol del huerto no comerás. Y todos sabemos que Eva fue tentada, su esposo estuvo ahí, él no dijo nada. El silencio de Adán también fue un pecado que no impidió que se entregara a Satanás, porque Dios le había dado derecho de sojuzgar la tierra, de gobernarla, y los demonios tomaron acceso porque el mismo hombre se lo entregó. Entonces la primera que vamos a ver, la primera causa, es la ascendencia. La ascendencia. Esto es, ya que estamos hablando de sanar a la familia, necesitamos sentarnos y ver qué pasó ahora en México. Yo no sé si en tu país, si tú nos estás sintonizando de otros países, pero en México los padres tendemos a callar y a no decir en qué estuvimos involucrados. No, tendemos a que, sobre todo si el abuelo o la abuela ya fallecieron, eran santos, pero no es así. Quizá el abuelo, el bisabuelo fue un hombre violento, alcohólico, mujeriego. La mamá también fue una mujer que anduvo con varios hombres, que tuvo hijos de varios hombres, que no guardó su pacto, que no guardó su vida, que era chismosa. En fin,
necesitamos entender que la iniquidad o el pecado de nuestros ancestros pudiera ser la causa de una maldición. Nuestra función entonces es denunciarlo, así como se nos pide cuando alguien en la calle o alguna persona te extorsiona, nos piden denunciar. De la misma manera en los cielos tenemos que denunciar y separarnos. Ojo, iglesia, necesitamos no solo denunciar, necesitamos separarnos de los pecados generacionales que pudieran haber traído demonios a la familia. Necesitamos separarnos de los pecados generacionales, denunciarnos y separarlos. Vámonos rápidamente a Éxodo 25, que es donde está esto que yo te estoy diciendo. No te inclines delante de ellos, está hablando de los ídolos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces vemos que la ascendencia puede ser una causa de maldición. 2, la mentira. Vamos a ver la primera mentira, Génesis 4:9, y sabemos que Caín y Abel fueron hijos de Adán y Eva, y Caín y Abel presentaron una ofrenda. A Abel, la ofrenda de Abel fue bien recibida delante de los ojos del Señor, y Caín no fue su ofrenda bien recibida. El Señor le dijo: aguas, porque el pecado está a la puerta, mas tú puedes enseñorearte del pecado, no dejes que él se enseñoree de ti. Aún así Caín lo permitió y mató a su hermano de un sentimiento. Fue el primer asesinato, pero también se dijo la primera, la segunda mentira. No me voy a meter ahí en si esta es la segunda o la primera, pero luego si Dios me permite lo explico. Génesis 4:9 dice: el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Te parece que la pregunta fue directa? Y ahí está donde él dice: no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes si lo acababa de matar? No lo sé, respondió. Y todavía es sarcástico el hombre: ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Ok, entonces vemos que la mentira se introdujo en el corazón de Caín y de toda la humanidad. Éxodo 20:19. No hablen mal de otra persona, en la traducción del lenguaje actual. No hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. Entonces esto es un mandamiento de parte de Dios de no mentir. ¿Por qué? En Juan capítulo 8:44 nuestro Señor Jesucristo explica por qué la mentira es una causa de maldición. Y hablándole a los judíos de ese tiempo: el padre de ustedes es el diablo. En Juan 8:44 de la traducción del lenguaje actual. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Entonces, Satanás es el padre de la mentira. El diablo siempre ha sido un asesino, y fíjate cómo lo dice aquí, y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, y hace que las personas mientan. Entonces, cuando el ser humano decide mentir, las mentiras, decirlas, vivirlas, son una causa de maldición, porque el padre de la mentira es Satanás. Y aquí acabamos de leer que Satanás hace que las personas mientan. Te voy a dar algo que es una regla. Ayer predicaba un grupo de matrimonios en una congregación en Mexicali. Y algunos abrieron sus ojos cuando yo hablé de esta es una riqueza espiritual. Lo que intentamos cubrir, Dios lo sacará a la luz. Lo que intentamos cubrir, Dios lo sacará a la luz. Pero lo que saquemos a la luz y lo confesemos a Dios, Él lo cubrirá. Nuevamente, lo que intentemos cubrir, Dios lo sacará a la luz. Y muchas veces la gente se enoja contra la persona que sacó a la luz algo que hicieron en oculto. La gente se enoja: ¿por qué dijiste? Y que esto y que aquello. Dios siempre va a sacar a la luz, va a utilizar a quien quiera. Así es que ni te enojes con la persona que sacó a la luz nuestros trapitos.
No te enojes porque es Dios detrás de todo eso. Tratamos de encubrir nuestro pecado, mentimos, fuimos traicioneros, hicimos cosas que nos llevaron a mentir y de esa mentira dar otra y otra. Dice, pero lo que saquemos a la luz, esto guárdalo en tu corazón. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, cuando sacamos a la luz, entonces lo que confesemos a Dios ante una autoridad, lo que confesemos a Dios ante aquellos que han de dar cuentas de nuestra vida, sean nuestros padres biológicos, nuestros padres espirituales, Dios se encargará de cubrirlo. Y créeme, Él tiene mejores formas de cubrir nuestra vergüenza y nuestro pecado que lo que nosotros tratemos de hacer a través de la mentira. Por lo tanto, creer una mentira es lo que le da el poder al enemigo. Creer una mentira. ¿Cómo podemos creer una mentira? ¿Qué sucede con alguien que es alcohólico? Está creyendo que está solo, que no hay solución, que no hay nada que esperar de parte de Dios, que Dios lo ha abandonado. Eso es creer una mentira y ese es el poder del enemigo. Pero la victoria del creyente depende de la verdad. Y Jesús nos dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, aleluya. Por lo tanto, no te preocupes. A lo mejor ya han sacado los demonios tus trapitos al sol a través de tu familiar, a través de alguien que con quien tú confiabas. Y cuidado con quien también le decimos nuestras cosas. Tiene que ser una autoridad de preferencia, porque esa autoridad querrá lo mejor para ti. Entonces, la victoria del creyente depende de la verdad. Las mentiras, nuevamente, decirlas, vivirlas, son una causa de maldición. Entonces vemos que la primera causa es la ascendencia, nuestros antepasados. 2, la mentira. Y ahora vamos a una que es muy común entre los creyentes y los ateos: la falta de perdón. La falta de perdón. Yo te reto a que investigues todo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento sobre este pecado. Algunas veces implica algo más que simplemente confesarlo y decir: pues yo no he podido perdonar a mi padre. Yo no he querido perdonar al que me lastimó, a la que me traicionó, a la amiga que me robó, al hombre que se llevó a mi esposa. Yo no he podido perdonar. Hoy quiero decirte que es muy probable que si nada más lo confesamos, los demonios van a quedar ahí, porque necesitamos dar la segunda milla, porque mediante este pecado estos demonios se han construido un reino y estos demonios tienen que ser expulsados. Por lo tanto, negarse a perdonar es una causa de maldición, que no nos quede duda. Desde luego esto incluye también perdonar aquellas cosas como arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. Algunos lo llaman perdonarse a sí mismos. La Biblia no habla de perdonarse a sí mismos, pero sí habla de arrepentirnos y de recibir el perdón de Dios. Porque hay personas que se arrepienten, están muy arrepentidas, pero no aprenden a recibir el perdón de Dios. Yo creo que a eso es donde se le llama perdónate a ti mismo. Es decir, deja que el perdón de Dios permee tu vida para que puedas desasociarte del pecado al que estabas tan habituado practicar. Mateo 18, 33 al 35. Porque no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti, decía este rey, que le había perdonado a este hombre una deuda de miles de millones de dólares. El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a este empleado, porque este empleado, cuando salió del juicio donde este rey misericordioso le perdonó, vio a uno que le debía unos cuantos dólares y lo agarró del pescuezo y empezó a decirle: quiero que me pagues, y lo mandó a la cárcel. Escucha lo que dice el rey. El rey se puso furioso y le ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios. Esto es una entrada legal de Satanás y los demonios que han construido un reino de rencor en nuestros corazones. ¿Qué es el rencor? El rencor es una falta de perdón, pero es una ofensa con historia. Eso es el rencor.
Una ofensa con historia. Sigo ofendido y esa ofensa tiene una historia. Quiere decir que está desde el pasado y sigo ofendido. Ese es el rencor. Lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente. Uy, esto está impresionante. De todo corazón, dice otra versión. Si no perdonan sinceramente a su prójimo. Ok, entonces la ascendencia, la mentira, la falta de perdón. Ahora vámonos a la ira. Sí, el enojo. Aquellos que nos dejamos llevar por la ira. Una cosa es que sí hay cambios hormonales que nos ponen de malas, que nos ponen irritables, pero la ira desenfrenada, eso también tenemos que ponerlo en la cruz. La amargura, la ira, la amargura, el odio y otros sentimientos relacionados a esto. Envidia, disensiones, sectarismo, lo puedes encontrar en Gálatas 5 del 19 al 21. Pero vamos a Efesios 4, 26 al 27. Si se enojan, no pequen. O sea, el Señor nos dice, ok, te vas a enojar, pero si te enojas, no peques. Y no permitas que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. ¿Qué quiere decir? Que el enojo puede dar una entrada legal. Nuevamente, el enemigo necesita legalidad para traer maldiciones a la vida familiar, al matrimonio, a la vida de pareja, a la vida de un individuo. Todos los pecados en esta categoría son muy fáciles de justificar. Ofrecemos excusas para albergar estos pecados y pareciera que ante nuestros ojos está bien seguir con ellos a pesar de que seamos personas creyentes. Hay personas que me han dicho, pastora, si usted también estaría muy herida si le hubiera pasado lo que nos pasó a nosotros. Pero hoy quiero decirte, aunque yo también he pasado por heridas muy fuertes, Dios ha estado lidiando, trabajando en mi corazón para hacer a un lado la falta de perdón. Fíjate lo que dice Efesios 4, 30 al 32. No agravien, en otras palabras, no ofendan o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quiere decir que este sello es muy importante. No agravien al Espíritu Santo. Y dice, abandonen. Sí, es una decisión. Es una decisión abandonar la ira, es una decisión abandonar la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias. Hemos hablado de la calumnia y la calumnia se cura con respeto. Estamos hablando de la sanidad de las familias y por eso vi tan importante que hoy los padres de familia, las jefas de familia puedan mirar las causas de la maldición de su familia y se paren en medio y que tengan enojo santo, pero enojo contra el diablo, no contra las personas que a través de un demonio fueron engañadas para dañarte, para lastimarte, para traicionarte, para robarte. Sí, esa persona que te robó fue un demonio que la tiene atada, maldecida, en condenación, que la llevó y le susurró al oído. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces dice, más bien dice calumnias y toda forma de malicia. Por eso puse cosas semejantes a estas. Más bien sean bondadosos y compasivos. Esto no puede venir de cualquiera. Esto necesita la valentía de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Sean bondadosos y compasivos. No cualquiera es bondadoso y compasivo con quien le ha robado, con quien le ha lastimado, con quien le ha herido, unos con otros. Y perdónense mutuamente. Ahora, el amor tiene que ser firme. No significa que te vas a poner de tapete para que te sigan hiriendo, porque eso también es un pecado. La Biblia le decía que una mujer que era violada, o sea que había sido victimizada, si esa mujer no decía nada y los cachaban, si no gritaba, si no se defendía, si no mordía, si no pateaba, esa mujer iba a ser apedreada junto con el violador. ¿Por qué? Porque delante de Dios no quiere víctimas en su pueblo. No quiere gente que esté dispuesta a ser victimizada una y otra vez. Tú tienes que tener tu lugar de dignidad, y por eso muchas veces Dios permite los divorcios, porque aún en Primera de Corintios 7 dice la palabra que si el hombre que no es cristiano no quiere vivir con su esposa, sepárese. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer o esa persona que es creyente, el hombre o mujer creyente, no estamos sujetos a servidumbre. Dios no quiere víctimas. Dios no quiere gente que esté esclava de las emociones de otra persona que está controlada por demonios. Por eso dice,
Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aleluya. Entonces la ascendencia, la mentira, la falta de perdón, la ira, la amargura, el odio y otros relacionados. Ahora voy con el rechazo. Híjole, solito me tomaría lo que me resta del tiempo, pero no tengo tiempo. He hablado del rechazo, busca también en el canal de YouTube, creo que sí se ha puesto ahí lo del rechazo. Pero junto con el rechazo añadí la percepción. ¿Por qué la percepción es una causa de maldición? Porque, por ejemplo, ayer estuve en una clase de los pequeñitos y un chiquito terminó llorando, están pequeños, y terminó llorando porque sintió, en su percepción vio que no lo tomaron en cuenta. Y esas percepciones que permitimos son causas de maldición. ¿Por qué? Porque en las percepciones vienen aunados los juicios. No me da tiempo de explicar los juicios, pero la Biblia dice que el juicio, bueno, aquí lo voy a ver rápidamente. El rechazo es horrible. Voy a empezar con el rechazo. El rechazo es horrible. Ya sea que el rechazo haya sido real o aparente a través de las percepciones, es uno de los sentimientos más intensos y dolorosos de la vida. Isaías 53:3 dice: Jesús pasó por rechazo y desprecio. Dice, todos los despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió, hablando de Jesús, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo y lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Jesús, sin lugar a dudas, comprende tu rechazo y el rechazo que yo he sufrido. Él se identifica con todos nuestros sentimientos. Fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero sin pecado. Yo creo que el problema del rechazo es, verdaderamente creo esto, que el problema del rechazo es la causa de muchos trastornos neurológicos, psiquiátricos y psicológicos de la conducta del ser humano. El rechazo es el trastorno, es la causa de trastornos mentales muy fuertes, porque experimentamos el dolor, el ser rechazado, el sabernos rechazados, el sentirnos rechazados. Es una fuerte impresión que es terrible, es un shock, es un trauma, porque fuimos creados para ser amados sin condiciones, para ser aceptados sin condiciones. Por eso, cuando sentimos que no llegamos a la altura de lo que otros esperan, esto es la emoción más dolorosa que podemos experimentar. Ahora, estábamos hablando que no solamente el rechazo es terrible e insoportable dolor. Ese rechazo o los sentimientos que se basan en una percepción son también motivos para una maldición. Porque, como decíamos, la percepción se convierte en un juicio y el juicio me condena. Romanos 2:1. Por tanto, no tienes excusa, tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a otro por tus percepciones. ¿Qué juzgamos? Según Mateo 7 dice que en nuestros ojos hay una viga. Entonces juzgamos lo que vemos, según nuestra percepción. Ayer yo les decía, este pequeñito se sintió muy mal, ya los maestros no sabían qué hacer para que no se sintiera así. Pero fíjate cómo en esa maldición que pudiera haber en las familias, todos hemos pasado rechazo. Entonces, partiendo de esa maldición de rechazo, las percepciones, estoy acostumbrado a que me rechacen, entonces veo que no me toman en cuenta y me siento mal. Entonces necesitamos los padres sanar esa percepción del corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos son buleados y no es una percepción que hayan imaginado. Lo sintieron, lo vivieron. A lo mejor fue algo a propósito. Yo estoy segura, lo de ayer no fue a propósito. Pero a veces nuestra percepción, precisamente de las cosas que no son a propósito, nos destruyen, porque nos llevan a juzgar todos los maestros, todos los pastores, todos los cristianos, todos los padres de familia, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos son iguales. Y entonces permitimos, dice aquí, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Aquí está la entrada legal de esa maldición, ya que practicas las mismas cosas. En muchos casos, entonces, la causa se convierte en la maldición. En otras palabras, aquellos de Muros de Salvación que sabemos de las acechanzas, porque parte de nuestros niveles de crecimiento es enseñar las acechanzas, casi todos
llegamos a Cristo con la acechanza más gacha que el enemigo tornó en nuestra contra. Por ejemplo, si tú conociste de Jesús cuando estabas a punto de suicidarte, la acechanza más terrible en tu contra es la muerte, los deseos de morir. Si tú llegaste a Jesús, a los pies de Jesús sintiéndote abandonado, porque te abandonó el esposo, te abandonó el padre, la madre, eres huérfano, esa será la acechanza o la maldición más fuerte en contra de tu vida, y probablemente es una acechanza o una maldición generacional o por parte de tu ascendencia. Entonces, todas las mentiras, lo repito, todas las mentiras deben ser enfrentadas con la verdad. Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Otra manera, otra causa de la maldición es el trauma. Cuando tú recibes una noticia que obviamente no esperabas, te hablan por teléfono y te dicen que un ser amado tuvo un accidente y está muy grave en el hospital, eso es un trauma. Cuando llega tu cónyuge y te dice no te amo, eso es un trauma. Cuando llega tu hijo y te dice estoy en las drogas, eso es un trauma. Cuando llega alguna otra persona que tú amas y te dice no creo en Dios, no me interesa, y tú lo has levantado para que conozca del Señor, para ti va a ser un trauma. O soy homosexual, o estoy a punto de divorciarme, y es algo que entrañablemente te pega. Eso va a ser un trauma. Todos, sin lugar a dudas, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por traumas. Entonces la manera, escúchame bien, la manera en cómo tratamos con los traumas determinará si los demonios obtienen acceso o no. La manera en cómo tratamos, si nos metemos y decimos es que me hicieron, es que me pasó, y nos enfocamos solo en la mala noticia sin mirar la verdad de Dios. Sí, a lo mejor tu hijo te dice estoy en las drogas, pero la Biblia dice que Dios es el Dios de la restauración, y lo que haya llevado a tu hijo a las drogas, el dolor, a lo mejor fue tu participación de cómo lo maltrataste de niño, de cómo le gritabas, de cómo lo traicionaste con tus palabras, de cómo lastimaste su cuerpo con tus golpes. Pero ahora en Cristo hay una reconciliación y hay una transformación. Aleluya. Es en Cristo que hay, en que conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Pides perdón, te arrepientes, recibes el perdón de Dios, o te perdonas, como dicen los terapeutas, y entonces pides perdón a tu hijo y le dices hay una salvación de Dios para ti. Lo siguiente es la desilusión. La desilusión es una gran puerta para los demonios. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas de alguien, y cuando esa persona, y muchas de esas expectativas, por ejemplo, son piadosas. Estás esperando que que tus hijos te respeten, y te estás dando cuenta que día a día te están faltando el respeto, se burlan de ti, te hacen esto o aquello, te roban, te traicionan con algún tío o tía. En fin, hay muchas maneras en que un hijo deshonra a su padre o a su madre. Sin embargo, tú tienes una ilusión piadosa de que te honren, y cuando no te honran, entonces la desilusión puede ser tal. Cuando un cónyuge fiel se da cuenta que su cónyuge ha sido traicionero, ha sido infiel, ha sido mentiroso, esa es una desilusión que si nos quedamos ahí puede haber abrir una puerta grande a los demonios. Ahora, recuerda que la palabra dice, esto lo seguiremos viendo el miércoles. Acuérdate de sintonizarte el miércoles, porque el miércoles estaremos viendo de las estrategias de guerra y de las armas de nuestra milicia que Dios nos ha dado. Ya que el Señor ha hablado con palabra profética, yo tengo también que unirme a lo que Dios está hablando en estos tiempos. Dice entonces que resistamos. Hay cosas que tenemos solo que resistir porque no tenemos la fuerza de luchar. Hay cosas que solo podremos resistir. El dolor va a ser tan fuerte que solamente vamos a tener que estar resistiendo en el día malo. Con frecuencia lo mejor que podemos hacer es lo único que podemos hacer.
Y esto es resistir. Siempre podemos apoyarnos de la verdad y siempre podemos escoger nuestros pensamientos. Nuevamente, escoge tus pensamientos. La ascendencia, la mentira, la falta de perdón, la ira, la amargura, el odio, los relacionados, el rechazo, la percepción, el abatimiento, el trauma, la desilusión. Y hoy quiero entrar también a los temores irracionales. Sé que me estoy yendo muy rápido, pero yo no sé si tenga otro tiempo para seguir hablando de esto, porque creo que Dios tiene prisa para que las familias puedan detener y cancelar estas maldiciones. Los temores irracionales, sí. Hay personas que le tienen miedo a las alturas y hay otras que nos encantan las alturas. Hay personas que le tienen miedo al agua. No pueden meterse a una alberca, no pueden meterse a bautizarse porque es un temor irracional. Hay personas que le tienen miedo a las aves, que le tienen miedo a las cucarachas de una manera irracional. No digan presente, ¿verdad? Pero los temores son entradas obvias a los demonios, porque el temor es un demonio, es una potestad. Hay evidencias que los demonios ya están ahí, porque te susurran al oído a esas personas que estamos o están llenas de temores irracionales. Es tan fácil agrandar lo malo. Ese es el temor irracional, agrandar lo malo. Empezamos a decir, ¿y qué sí? ¿Y qué tal si me pasa? ¿Y qué? Tú tienes que aprender a desertar y a denunciar esas mentiras y decirle, Señor, este es mi temor, este es mi miedo. Así que el temor irracional es un indicio de que un demonio ya está ahí presente y quizá puede abrir la puerta para uno nuevo. Ándele. ¿Quieres más inquilinos? No. Así es que hay que resistir las mentiras con la verdad. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Y de hecho en Apocalipsis los primeros que no entran al reino de Dios son los cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece. En otra versión dice, sino que nos da un espíritu de poder, amor y de dominio propio. Entonces hemos hablado el trauma, la desilusión, los temores irracionales, y voy nada más a mencionar los últimos para no tomar más tiempo, porque sé que en la transmisión tenemos que ser un poquito más rápidos, pero voy a enumerarlos. Si Dios me permite, estaremos hablando en unos 15 días más acerca de esto. Dice también, lo voy a hablar, el abatimiento. ¿Qué es el abatimiento? Aferrarnos al dolor del pasado. Ahí entra también la necedad de seguir aferrándonos al dolor. El abatimiento, la desilusión también son parientes de la depresión, y la depresión es lo apapacha un espíritu de muerte. Otra causa de maldición es la traición. ¿Por qué? Porque ahí están las preguntas de ¿por qué yo? ¿Cómo me pudo pasar a mí? Si yo si yo hice aquello, ¿por qué yo? Estos sentimientos Jesús los comprende. Por lo tanto tienes que venir a la verdad. Voy a terminar el día de hoy. Ya no lo voy a hacer en 15 días, pero lo voy a decir rápido. Siguiente, las heridas emocionales. Así como las heridas físicas también están incluidos en el precio que pagó Jesús. ¿Cómo se llame tu herida emocional? Abandono, rechazo, violación. Siguiente es el abandono. Definitivamente una posible entrada para los demonios son estos traumas que tienen que cubrirse con la sangre de Cristo. Y eso a menudo, muy a menudo incluye el perdonar, el abandono y las heridas emocionales y la traición. La siguiente entrada de maldición es el abuso infantil. Si tú fuiste abusado, si ahorita me preocupa tanto esta generación, hermanos, tenemos que orar por todos los niños que están siendo abusados en sus casas, golpeados, que les jalan los cabellos, que los patean, que los golpean, porque el abuso infantil es una causa de maldición. ¿Qué espera la siguiente generación si esta generación del 2020 está siendo maltratada en sus propias casas y por manos de aquellos que deberían de cuidarlos? La siguiente es la impureza sexual.
Realmente no necesito hacer mucho comentario acerca de este tema. La impureza sexual incluye el bestialismo, la necrofilia, el incesto, la pedofilia, el homosexualismo, las relaciones entre una persona casada y otra que no es su esposo o su esposa, la fornicación entre dos personas que no están casadas. La siguiente es deshonrar el cuerpo. ¿Cómo deshonramos el cuerpo? Con el abuso del alcohol, con el abuso de las drogas, la nicotina. Hay teólogos que han llegado a entender que aún las perforaciones, los tatuajes y cualquier cosa que deshonra tu cuerpo es causa de maldición. La siguiente, y con esta quiero terminar, bueno, es la penúltima: organizaciones ocultas y secretas, como la masonería, como lo que es la santería, cualquier tipo de secta. Nombra lo que quieras. Aquí puse la masonería, el orden de la estrella del oriente. Hay una que se empezó hace algunos años, muy famosa en los Estados Unidos, Rainbow Girls, Rebecca Lodge, la meditación trascendental, el control de la mente de Silva, los masones negros, el armstrongismo, y de los que ahorita me acuerdo, junto con muchas fraternidades y hermandades. Estas organizaciones ocultas y sectas casi siempre hacen cultos donde hay la muerte de un bebé, de un niño o aún de animales. Y por último, bueno, la incredulidad. Vámonos a 2 Corintios 4:4. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla. ¿Por qué? Porque Satanás no los deja. ¿Y por qué no los deja Satanás? Si tú ves esta 2 Corintios 4:4, yo te acabo de leer la TLA, pero si tú la buscas en cualquier otra versión, dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero hoy quiero decirte que la incredulidad o la duda es una opción que nosotros tomamos. Una mujer que yo amo mucho, se dedicaba antes a hacer ciertas cosas del ocultismo, y bueno, la cosa es que a ella le llegó una mujer que a través del tarot la contactó, y cuando esta mujer cristiana le explica a esta mujer porque también el echar las cartas es parte de lo que yo te decía de las ceremonias, la bola de cristal, la bola número 8, la adivinación de cartas, de la lectura del café, de la lectura de la mano. Todo eso abre puertas a demonios. Entonces esta mujer le empezó a hablar de Cristo. Y la que venía del tarot le dijo: es que no puedo creerlo. Y me llamó mucho la atención que esta mujer cristiana le dijo: ¿cómo puedes creer en lo que unas cartas te dijeron y no creer que Dios existe y que te ama y que vino y envió a su Hijo para salvarte de tu pecado? ¿Cómo te es más fácil creer en estas cartas que en que hay un Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿Cómo puede ser? Se necesita más fe de creer en el Big Bang. Se necesita más fe de creer en la evolución y que el ADN del chango de repente empezó a ser ADN humano, a creer que hubo un Dios creador. La duda es una opción. Por lo tanto, la incredulidad es alimentada por demonios porque decidimos no creer. Y el orgullo, lo dejé al final, pero no porque sea el final, es el menor de la causa de las maldiciones. Y esto es algo impresionante, porque aún hay muchos cristianos en autoridad que se toman del orgullo y no se dan cuenta que el orgullo está trayendo maldiciones. Hombres y mujeres que por ser tan orgullosos, el enemigo capturó sus mentes y cayeron en el robo, en el adulterio, en la pedofilia, en la fornicación, en la mentira, y permitieron la entrada de tantas maldiciones tan solo
por ser personas orgullosas. Entonces termino y concluyo. He terminado con traté de ser lo más explícita y lo más detallada posible de las causas de las maldiciones, pero puede que se me haya pasado alguna. No es mi intención hacer un estudio completo, porque en 50 minutos no se puede. Pero recuerda que no hay maldición sin causa. Que aunque nuestras vidas pudieran estar afectadas indirectamente por los demonios que atormentan a otra persona, nosotros mantenemos la seguridad de lo que entra y sale directamente de nuestras vidas. Nosotros debemos de permanecer en control al confesar las puertas que abrimos, al denunciar las maldiciones que conocemos y expulsar a los demonios demoníacos. A los espíritus demoníacos. No demonios demoníacos. Es como decir latas enlatadas, ¿verdad? No hay causa que Jesús no pueda cancelar. No hay causa que la sangre de Cristo no pueda detener. Y nuevamente termino con este salmo que ha afectado mi corazón estos últimos domingos. Salmo 50, 23. Quien me ofrece su gratitud me honra, y al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Así es que Dios seguirá mostrándonos su salvación. No te detengas en esta guerra espiritual, no te detengas. Seguimos hablando y seguimos trabajando. Y me impactó mucho 1 Samuel 2:1. Una mujer llamada Ana, que era bulleada por Penina, la mujer de su marido, la otra mujer, la concubina de su marido. Penina le daba hijos a Elcana y Ana no. Pero llegó el momento en que ella trajo esta maldición de ser estéril delante de Dios, y Dios rompió esa maldición, dándole al último de los jueces de Israel, llamado Samuel, juez y profeta, sacerdote del Altísimo. Y esta mujer elevó esta oración, y yo quisiera que esta oración la hicieras tuya, porque yo pude identificarme con Ana como mujer. Mi corazón se alegra en el Señor. En Él radica mi poder. Tu poder para cancelar maldiciones no radica en lo bueno que seas, ni en lo justo que seas. Tu poder radica en el Señor. Y después dice ella: puedo celebrar su salvación. ¿Por qué? Porque enmendaré mi conducta y Dios me mostrará su salvación. Y dice: puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. La mujer virtuosa dice que se ríe de lo porvenir. El hombre que confía en el Señor no tiene temor a malas noticias, porque su corazón está confiado en Jehová. Y entonces podremos decir: iglesia de Cristo, viene algo poderoso. Y por eso hoy el Señor nos está enseñando a enmendar las redes, porque viene una gran pesca. Y el Señor te dice, iglesia, que Él se alegrará en ti. Tú te alegrarás en el Señor, porque te mostrará su salvación. En Él radica nuestro poder. Las puertas del Hades no prevalecen contra los creyentes, y podemos celebrar la salvación del Señor y burlarnos de nuestros enemigos. Cancela la maldición. Oh Señor, hoy oramos y en el nombre de Jesús te pedimos que abras los archivos, en la corte celestial, y tú, como Rey justo, como juez justo, rindas tu justo juicio de gracia y de misericordia sobre todos aquellos que reconocemos la maldición, pero que ahora cancelamos la maldición que tú, por bien nuestro, estás mostrándonos a través de tu palabra. Oh Señor, tenemos hoy todo el tiempo en nuestras casas, porque tú has llevado la iglesia a tus casas. ¿Para qué? Para hacer guerra, para pararnos en medio de nuestro terreno de lentejas y defender
defenderlo de los filisteos y de aquellos que quieran adueñarse de nuestra familia. Declaramos familias cuya palabra es una palabra sazonada con amor. Esa palabra que hoy tú nos dijiste, Señor, amor que pones en la boca de los creyentes. Sí, gracias, Señor, porque nos das el poder de tu salvación y hoy nos burlamos de nuestros enemigos. Tú cancelas, Señor, cada maldición que tus hijos están confesando hoy delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos el miércoles. Hasta luego.